Esta noche vamos a dictar lo que es curso de búsqueda de rescate, todo su ámbito, digamos, de la zona urbana, estructuras colapsadas, zona de grietas, y acompañado de esto siempre va a ir lo que son los primeros auxilios, siempre acompañado de lo que es una búsqueda, rescate de una persona, va lo que es primeros auxilios. También vamos a dar algo de riesgos químicos que nos podemos llegar a encontrar. Podríamos hacer como un primer respondiente en este caso. Este, espero que les sirva la clase. También vamos a algo de rescate con cuerdas, algo de rescate con cuerdas en espacio confinado, en altura. Un pantallazo para que vayan viendo el trabajo del rescatista o del bombero. Son técnicas más que nada y entrenamiento y la práctica, como dice el dicho, la práctica hace el maestro y hace el profesionalismo. Y podemos llegar a tener todo el conocimiento del mundo, toda la capacitación del mundo, pero si no ponemos en práctica en, en una situación de riesgo, no nos va a servir. Mariano, te escucho. ¿Repetí? ¿Ahora cómo me escuchas? A ver, ¿alguien más me escucha? ¿Cómo me escuchan hoy? Ah, mi conexión de internet es, Mariano, conexión de internet es. Hoy está loco el internet, como quien dice. Bien, pero un momentito, mientras que le voy compartiendo la plantilla del inicio de la clase, el día de la fecha. Quizá demos hasta tres clases porque es extenso lo que es búsqueda. Sí, número, te escucho. Número Alejandro, buenas noches a todos. Ahí voy compartiendo la planilla. Bien, creo que vamos entrando varios, así que me presento como siempre. Mi nombre es Ure Jorge, secretario de la Fundación Sangre Azul, instructor de rescate de emergencias. Anteayer, tuve el honor de recibirme como instructor en rappel y rescate, como operador e instructor en rappel. Rescate en alturas, instructor en primeros auxilios RCP IDEA. No sé todo, ya le aclaro. Actualmente funcionario público, funcionario policial de la Policía de la Provincia del Chaco. Y le aclaro, no sé todo. Aquel que sepa, quiera agregar algo, no hay ningún inconveniente de escucharlo y vamos a compartir el conocimiento. Contreras, tenés tu micrófono abierto. Ahí está silenciado. Bien, vamos a comenzar la llamada. Perdón, estoy leyendo la llamada porque justamente estaba silenciando. A comenzar la clase del día de la fecha con algo básico que es búsqueda y rescate. Bueno, antecedente. Como en todas las disciplinas, la ejecución de las técnicas de búsqueda y rescate han evolucionado y mejorado con con el paso del tiempo. Antes se perdía mucha vida para utilizar solo el instinto para ayudar a las personas en situación de emergencias. Hoy en día se aplica no solo la experiencia y la técnica para rescate a las personas, sino incluso la tecnología, lo que hace más eficiente los rescates y la posibilidad de salvar a más personas.
Las técnicas aquí expuestas son utilizadas, Mariano, por favor, silencien sus micrófonos. Bueno, utilizadas por grupos de rescate y de emergencia, pues han sido comprobadas como la más eficiente en el auxilio de la búsqueda y rescate de personas. ¿Alguien levantó la mano? Bien, buenas noches, Nana Maya. Sí, Víctor, te escucho. Bien, definiciones de rescate. Rescate es un conjunto de acciones llevadas a cabo para liberar y transportar al lugar seguro a personas que se encuentren en situaciones de alto riesgo para su integridad física, generalmente causada por situaciones de emergencia. Técnica de extracción ambientes de medios ambientes hostiles con el objetivo de establecer las condiciones de normalidad y en su caso proporcionar la atención prehospitalaria adecuada en la escena. Como les dije, todo lo que tiene que ver con la búsqueda de rescate va de la mano con los primeros auxilios. Tenemos que saber los primeros auxilios y qué hacer, valorar a la persona. Esto viene de la mano también con el curso allá que hicimos de primer respondiente, que también lo vamos a tocar en esta clase. Eh, Definición de búsqueda. Son acciones de revisión y localización de lo que se encuentra perdido. En el caso de la búsqueda de personas, son todas las técnicas utilizadas para su pronta localización y salvamento. La búsqueda de personas se debe dar después que se han aplicado los protocolos de evaluación de riesgo. Las condiciones de la búsqueda varían dependiendo del entorno del lugar, la geografía, clima, la configuración del lugar, el tipo de emergencia, etc. Lo más importante es encontrar a la persona en el menor tiempo posible y con los recursos de materiales disponibles y con la seguridad de no generar perdón, más víctimas en el proceso de búsqueda. ¿Qué quiere decir esto? Que con el afán de ayudar, a veces nosotros nos podemos convertir en una víctima más. Siempre tenemos que evaluar la escena, el lugar en que se encuentre la víctima, para no convertirnos en una víctima más. Si no estamos seguros de lo que vamos a hacer, no lo hacemos. Eso, la ley primordial. Primero yo, después yo y después yo. La ley del yo. Sí o sí, porque recuerden, vamos a salvar una vida y no tenemos que convertirnos en una víctima más. Siempre tenemos que guardar nuestra vida ante todo. Protocolos de casita ante la búsqueda, siempre yo y siempre yo. ¿Es egoísta este protocolo? No, de ninguna manera. Los grupos de rescate y respuesta en emergencia deben recordar este famoso protocolo. Primero yo, después yo, siempre yo y último yo. La evaluación de riesgos es principalmente para respaldar este protocolo en una emergencia y no hay nadie más importante que yo. Esto no es egoísta, es más egoísta por parte de algún rescatista el entrar a cualquier emergencia sin protegerse y evaluar el riesgo, ya que si él se convierte en una víctima también ya no podrá ayudar a nadie y eso sí es el verdadero egoísmo, porque no pensar, porque no pensar en todo que debo cuidarme siempre por encima de todo y beneficio de otros. Para poder asistir a los demás con efectividad, los rescatistas conocen bien el protocolo de la sopa. Recuerdan, la sopa es serenidad. El rescatista debe mantenerse sereno y proyectar confianza en los demás. Imagínense un rescatista histérico. Imagínense una persona nerviosa yendo a un rescate. Bajamos al lugar, observamos y nos ponemos nerviosos qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Siempre hay que evaluar la escena, tanto en persona como a mí me ha tocado rescatar en este año, a principio de año, en mi localidad es una intervención de franco de servicio
colaborando con la comisaría primera de Fontana, donde en ese caso rescatamos un animal salvaje, un ofidio, más precisamente una curiyú o anaconda amarilla. Esta se enroscó dentro del interior de la parte del motor del patrullero policial y el personal policial que estaba en el lugar no sabía qué hacer. O sea, se comunicó un oficial conmigo, le comento esto, más allá de que no fue un rescate de una persona, fue un rescate animal, que también es una vida importante de la vida silvestre. Fui al lugar, observé, traté de no lastimar al animal, no lo lastimamos, buscamos, observamos el lugar, obviamente siempre guardando mi integridad física porque era un animal grande, casi 3 metros de largo. Y recuerden que en la maniobra que nosotros realicemos, el animal se pone nervioso y cree que le vamos a atacar. Obviamente se va a defender. Hicimos la maniobra correspondiente con un ayudante, fui con mi hija de 14 años, hicimos la maniobra correspondiente, pudimos salvaguardar la vida de Teofidio, que fue liberada en zona rural nuevamente. Bien, observar. El observar detenidamente la escena es vigimo ante vital, es la diferencia entre la vida y la muerte. Pensar. Ya observé ahora la escena, debo pensar bien lo que voy a hacer. Pensar antes de actuar cuáles son los pasos adecuados. Actuar. Eh, lo pensé ahora. Pongo manos a la obra con seguridad y determinación, confiado en lo que decidí y es lo correcto. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo. Definición: la evaluación del riesgo es la observación e identificación de todas las condiciones materiales, medio ambiente y riesgos potenciales de emergencia contra que nos enfrentamos. Es explosivo, tóxico, inflamable, hay alto voltaje, se puede derrumbar, hay veneno letal de producto de combustión, reacciona con el agua, pueden haber más choques o explosiones masivas. ¿Qué podría pasar si? Bien, evaluación de riesgo. Los grupos de rescate profesionales saben que es vital la evaluación de riesgo. Debido a muerte es necesario tomarse un tiempo para dar un minuto para realizar esta evaluación. Hago un paréntesis de aquí. Mariano, ¿estás? Bien. Con Mariano Morales, les presento. Él es uno de los brigadistas de la Brigada PERS, dependiente de la Fundación Sangre Azul, la Brigada Voluntaria, que significa Brigada, Brigada Especial de Rescate y Salvamento. ¿Nos puedes agregar algo de tu conocimiento, Mariano, de este punto de la evaluación del riesgo, por favor?
Bien, gracias, Mariano. Continuamos. Bien. Técnica de búsqueda. En el caso de los incendios, que es una de las emergencias más comunes en edificios y lugares cerrados, los más peligrosos son los gases tóxicos producto de la combustión. Los gases tóxicos tienden a subir, por lo cual es indispensable inclinarse o arrastrarse por el suelo y colocarse un pañuelo o trapo de preferencia húmedo. Esto evita con equipos de aire autónomos, los cuales utilizan los bomberos para no respirar los gases tóxicos. ¿Qué significa esto? Como en el caso de los incendios forestales también, los agentes tóxicos que emanan del humo eh, permiten realizar un filtro. Si tenemos un algodón dentro del trapo y ponerlo y humedecerlo, mucho mejor. Entonces podemos respirar menos humo tóxico y agentes químicos, producido obviamente por el fuego y el incendio. Técnica de búsqueda. Al no visibilizar es importante guiarse por las paredes utilizando las manos. Se debe usar los pies tocando y palpando el piso como si fueran manos. El objetivo de el tocar las paredes con el dorso de la mano es captar la temperatura de la pared o puertas con mayor facilidad y evitar agarrar algún equipo, cable o sistema energizado que con la mano abierta nos jalaría atrapándonos, nos cerraría la mano. Al impulso eléctrico, la mano se cierra. Los pies no sirven, no sirven como manos en nuestra búsqueda. Por eso ahí tienen la imagen, la forma incorrecta y la forma correcta. O buscar a alguien, todo vale y debemos utilizar todos los recursos disponibles. Los gritos son un buen recurso de la comunicación. Si tenemos identificada a la persona o persona que buscamos, debemos gritar su nombre y tranquilizarla, haciendo que estamos ahí y que ella estará bien. Debemos invitar a la víctima a hablar, gritar, silbar o hacer ruido para identificar su ubicación. Técnica de arrastre de la víctima. Los métodos de arrastre son muy útiles, sobre todo cuando sea necesario desplazar a una víctima pesada o corpulenta. El socorrista tendrá dificultades para cargar por sí solo con la víctima, o bien en lugares angostos, de poca altura o de difícil acceso. Existen distintas maneras de arrastrar a una víctima: por las axilas, por los pies, con una manta, o bien atando las muñecas de la víctima con un pañuelo o deslizándose a gatas, colocándolos ahorcadas sobre la víctima con las manos rectas sobre nuestro cuello. Ahí vamos a mirar un video para que vean una de las técnicas que hay en este sentido. Una vez incorporado un elemento de gran... Bien, me esperan un momentito, comparto el video. Sí, hablando y tratando, yo preparo el video, quédate tranquilo. Se te escucha perfecto, por lo menos. Bien, vamos a ver una maniobra, un video, díganme si se ve bien o no.
utilidad que nos ayudará tanto en diferentes técnicas de arrastre como en otras funciones que veremos a lo largo de las imágenes. Rescate de una víctima por un bombero sin ayuda de ningún elemento. Se trata de colocar a la víctima en posición de cúbito supino con las extremidades inferiores totalmente estiradas y las superiores estiradas y pegadas al cuerpo. Se le incorpora el tren superior. Una vez incorporado, pasaremos las manos por debajo de sus axilas. Entrelazando nuestras manos con los dedos, procederemos a levantar a la víctima, recolocando y pegando su tronco lo máximo posible al nuestro. Las piernas de la víctima irán apoyados en el suelo, liberándonos así de parte de la carga. A la hora de ponernos de pie, es importante tratar de tener nuestra columna lo más recta posible y ayudarnos prácticamente solo con la fuerza de las piernas. Además, trataremos de pegar el tronco de la víctima lo máximo posible al nuestro, para así evitarnos hacer ningún daño. Rescate de una víctima por dos bomberos sin ayuda de ningún elemento. Uno de los bomberos realizará la maniobra de la misma forma que en la técnica anterior, mientras el otro compañero se colocará entre las piernas de la víctima de espaldas al compañero. Esta técnica permite avanzar de forma rápida. En este caso, tenemos que tener cuidado con no golpear a la víctima con la botella. Una variante de la técnica anterior sería que el bombero que se sitúa entre las piernas de la víctima se coloque de cara al compañero. Esto nos permite acercarnos más al tronco de la víctima, liberando así de peso al bombero que sostiene el tronco. Rescate de un bombero por otro utilizando la cinta de rescate integrada en el chaquetón. Sacaríamos la cinta del chaquetón del bombero rescatado y tirando de la misma podríamos rescatar a un compañero arrastrándolo. Cinta multifunción Rhino. Se trata de una cinta de 165 centímetros con una tensión máxima de utilización de 250 kilogramos que no es apta como elemento de amarre personal. Tiene un anillo cosido en un extremo que nos permite alondrar o mosquetonear y otro más pequeño en el otro extremo donde lleva un mosquetón de cierre de seguridad. Además, lleva una hebilla de aleación Zamat que corre en un sentido. Tiene un clic de embrague y dispone de un espacio donde enganchar el mosquetón y así cerrar un bucle. A la hora de plegarla, se desplaza la hebilla al extremo del mosquetón y se deja unos 10 centímetros, plegando la cinta alrededor del mismo por la parte más estrecha de la hebilla. Debemos hacer coincidir una parte del velcro con el otro. La cinta se guardará en un bolsillo del cubrepantalón, llevando en el otro el escapeito. Rescate de una víctima por un bombero con cinta Rhino. Estando el bombero de rodillas, colocaremos a la víctima en posición semisentada en nuestro regazo, con el objetivo de realizar un bucle alrededor de sus hombros y generar de esta forma una especie de arnés de tronco superior. Se introducen cada extremo de la cinta por cada una de las axilas, encontrándose el bucle de un extremo y el mosquetón del otro en el pecho de la víctima. Este bucle se puede cerrar en el pecho y después pasarlo por encima de la cabeza. O también se puede cerrar a la altura de la nuca, sobre todo si la víctima lleva casco u otro elemento que nos impida pasar el bucle cerrado. Una vez cerrado el bucle, lo alondramos sobre la víctima, pasando el mosquetón por debajo del otro tramo de cinta que nos queda a la espalda. Utilizaremos el mosquetón para traccionar de la víctima, bien tirando del mismo con la mano o bien vinculado al arnés del cubrepantalón, pudiendo de esta última manera tener las manos libres. Rescate de un bombero con la ayuda de la cinta Rhino. Introduciremos la cinta por la parte trasera de la espaldera del compañero. Este paso resulta más fácil si empezamos pasando el extremo del mosquetón como se ve en las imágenes. Cerraremos el bucle con el mosquetón y una vez cerrado metemos nuestra cabeza en ella, dejando el mosquetón a un lado hasta hacer tope entre la espaldera y la botella. Introduciremos nuestros brazos dentro del bucle y haciendo fuerza con nuestras piernas nos incorporamos. Bueno, hago un alto en esta parte porque esa cinta, si no tenemos la cinta Rhino y trabajamos con cuerdas y mosquetones, podemos hacer tipo nudo alondra
y hacemos el mismo sistema y nos enganchamos en un arnés improvisado alrededor de nuestra cintura, que ya les voy a pasar mañana el video del arnés improvisado, y enganchamos con el mosquetón. Voy a preparar el video mañana propio mío, para como es, mostrarle la técnica que se puede realizar de igual manera sin la cinta rino. Esto es para lo que es el rescate de una persona si está inconsciente, y no la podemos levantar con las otras técnicas. Es un arrastre que nos permite tener las manos libres. Rescate de un bombero por dos compañeros utilizando la cinta Rhino, apropiado sobre todo para cambios de nivel y escaleras. Para este rescate, el procedimiento por parte del bombero que va en cabeza sería exactamente el mismo que en la técnica anterior. Pasando la cinta por la espaldera del compañero rescatado, cerramos un bucle. Introducimos nuestra cabeza y brazos, quedando el bucle atrapado entre nuestra espaldera y la botella. El otro bombero se coloca entre las piernas del compañero rescatado. En este caso, también valoraremos el sentido en el que se coloca. A la hora de subir o bajar unas escaleras, trataremos de seguir las siguientes pautas. Al subir, el bombero que está sujetando el tronco de la víctima irá de espaldas al sentido de la marcha. Con las manos libres se ayudará en la medida de lo posible, mientras el compañero irá de frente. Al bajar, ambos bomberos irán en el sentido de la marcha, siendo el bombero que lleva las piernas de la víctima el que va primero. Para realizar un rescate en zona inundada de humo con plano neutro bajo, podremos arrastrar a un compañero sin tener que sobrepasar el plano neutro. Para ello, generaremos un bucle con la cinta a través del asa de la espaldera del compañero en apuros. Esta maniobra la podemos hacer de forma individual o con la ayuda de un compañero, quien podrá vincular su cinta a la nuestra. La cinta Rhino tiene múltiples usos. Para generar un asa de transporte, por ejemplo, en el caso de herramientas pesadas, alondraremos la cinta a través del bucle cosido en un punto de la herramienta y cerraremos otro bucle en el otro extremo de la herramienta utilizando el mosquetón. Para afianzar una escalera utilizando la hebilla. Sujeción de mangueras generando una bandolera. Para ello, alondramos la cinta sobre la... Bien, creo que hay una parte de que es rescate con este tipo de elementos que son interiorizados, pero de igual manera podemos realizarlo con una cuerda o soga, y teniendo moquetones. Si no tenemos moquetón, igual también podemos hacer camillas improvisadas, podemos realizar con una cuerda o soga. Bien, continuamos. Arrastre con los pies. Este método, dependiendo del terreno, podrían lastimar la espalda o cabeza de la víctima, pero ayudará a jalarlo varios metros para ponerlo a salvo. Útil para personas menudas que tuvieran que jalar o tirar a las personas más pesadas. Bien, acá tenemos otra técnica de sujeción de mano. Este método utiliza las manos de la víctima como soporte para su arrastre. La ventaja de arrastre es la visión delantera, por la cual en los arrastres anteriores no se tiene. Arrastre con ropa o mantas. Este método utiliza la ropa para jalar a la persona o para tirar a la persona utilizando la ropa como soporte. Este método también es útil para que las personas con menor peso a la víctima. Técnica de la cuchara. Es útil solo si hay acceso a la víctima por un lado. Los socorristas se arrodillan de un lado de la víctima e introducen sus manos por debajo de la víctima. Podemos observar la técnica. Un socorrista sujeta la cabeza y por alta de la espalda. El segundo socorrista sujeta la parte baja de la espalda y muslos. El tercer socorrista sujeta las piernas por debajo de la rodilla. El socorrista la cabeza a la víctima, da la orden de levantar. En ese sentido, cuando realizamos este tipo de maniobras,
Siempre uno da la orden de 1, 2, 3, levantamos a la víctima. También vamos a ver lo que es una camilla improvisada. Aquí podemos observar otra técnica, la técnica del puente. Cuando hay acceso a la víctima por los costados, el socorrista se coloca agachado con las piernas abiertas sobre la víctima. Un socorrista sujeta la cabeza, la otra la parte media de la víctima en la altura de las caderas y el tercero la parte de la altura de las rodillas. El socorrista de la cabeza da la orden de levantar a la víctima y siempre tenemos que levantarla todo junto y parejo. Bien. Maniobras de Rautek. Sirve para extraer a un accidentado del interior del automóvil, protegiendo su columna vertebral, liberar los pies del accidentado si están enganchados con los pedales del vehículo. El socorrista se aproxima a la víctima desde un costado. Desliza su brazo bajo las axilas de esta. Sujeta un brazo a la víctima por la muñeca con una mano y con la otra sujeta el mentón. El lesionado queda apoyado contra el pecho del socorrista. Se mueve lentamente extrayendo al accidentado del interior del vehículo y manteniendo el eje de la cabeza tronco de la víctima con un solo bloque. Una vez extraída, la deposita poco a poco sobre el suelo o una camilla. También le voy a mostrar, ahora no tengo el video de ese, pero es muy interesante la maniobra, cómo se realiza. Método de traslado con un rescatador en brazos. Este método es muy práctico para mover personas no excesivamente pesadas, según la corpulencia del socorrista, que no presentan lesiones serias. Un esguince de tobillo, por ejemplo, que impide la marcha. Socorrista en tomar los brazos a la víctima colocando la mano debajo de la rodilla de manera que sostenga la pierna y alrededor de su espalda, sosteniendo el peso del tronco. La víctima puede afianzarse en nosotros pasando sus brazos alrededor de nuestro cuello. Sobre la espalda o a cuestas. Tienen las mismas indicaciones que el método anterior, no obstante, no es necesario la potencia de brazo de aquel, lo que el peso de la víctima se transmite en parte del tronco del socorrista. Entrelazando las manos es más fácil cargar con el peso de la víctima. Este método no es válido para víctimas inconscientes. Técnica de levantamiento de banco o cuna. Es un recurso para levantar y trasladar a una persona en estado consciente o semi-inconsciente. Este levantamiento se realiza entre dos personas, ejecutándose entre sí las muñecas, sujetándose las muñecas firmemente. La ventaja de este levantamiento es que puede levantar a personas muy pesadas sin gran dificultad. La mano izquierda toma la mano derecha, ambos mano derecha toma la muñeca de la izquierda del otro. Podemos ver la técnica que usamos. Bien, continuamos. Técnica de levantamiento o de banco o cuna. Podemos ver, hay otra forma de la misma técnica, una variante. Técnica de levantamiento de carnero. El levantamiento individual se mete los brazos derechos en medio de la pierna de la persona y en movimientos ascendente lo aventamos hacia atrás de nuestra espalda y con la misma mano derecha tomo un brazo derecho alrededor de nuestro cuello y tenemos una mano libre para eliminar obstáculos. Pueden observar ahí la forma. Técnica de levantamiento de fardo o bombero. Este levantamiento individual se cruzan las piernas de la víctima y se utilizan como palanca para sentarlo como primer peso y segundo paso, y un jalón incorporarlo y levantarlo como carnero o como un costal, ponerlo en el hombro. Eso se le pone en el hombro a la víctima y se levanta. Es pesada de intentar el router como otra opción. Obviamente, si podemos levantar a la víctima, todo depende del peso como realizaremos. Técnica de levantamiento de pareja. Este levantamiento es en pareja. Se colocan los brazos debajo de la axila de la víctima y se sujetan su muñeca izquierda. La segunda mano cruza sus piernas y sostiene el talón que queda en el piso y se dirige al traslado. Y podemos observar
como los dos rescatistas cruzan los brazos por debajo de la axila de la víctima. El rescatista 2 cruza las piernas y toma del tobillo para poder trasladarlo. Equipo de protección personal del rescatista. Estamos hablando si somos rescatistas. Existe un sinnúmero de equipos para respuesta de emergencia, de protección de personas para los rescatistas, así como de herramientas y equipos dispositivos en medio de rescate de personas que esta semblanza veremos algunos de los más importantes. Equipo de protección personal. En el caso de bomberos, chaquetón de material de resistencia de alta temperatura, pantalonera de diversos tipos de resistencia a alta temperatura y son ligeros. Casco permanente de fibra de vidrio con caretas antipaño. Esto ya es más lo que es el bombero. Equipo de protección personal de rescate. Estamos hablando en manejos de materiales peligrosos, trajes encapsulados nivel A, B y C. Traje diseñado herméticamente para la resistencia a sustancias químicas, venenos, ácido tóxico, etc. En este caso, cuando se utilizan este tipo de trajes, queda totalmente hermético. No podemos hablar. O sea, nuestro compañero que una vez que nos colocamos el traje e ingresamos en la mano, debemos tomarnos de la mano e ir caminando con nuestro compañero para poder rescatar a una persona donde hay sustancias químicas y debemos ir haciendo con señas para poder trabajar en equipo porque la verdad no se escucha nada. He utilizado este tipo de trajes en prácticas y no se escucha absolutamente nada. Se hace con manejo de señas. Se tiene un casco de fibra de vidrio, guantes, se utilizan dos pares de guantes, el primero de látex y el segundo encima de estos de hule. Botas de hule selladas con cinta alrededor del traje a la altura de la espinilla. Paramédicos, también este tipo de trabajo, también los paramédicos, hecho de material de resistencia a los impactos, guantes de látex, lentes cerrados y sellados, chaleco con colores brillantes y reflejantes a la luz. Bien, hoy vamos a ver un poquito de lo que son los agentes químicos. Ahora vamos a ver otra forma de rescate también con la cinta. Hoy vamos todo lo que es la maniobra de rescates cuando no tenemos camillas tácticas, tablas rígidas, etcétera, o en lugares donde no podemos ingresar con ese tipo de materiales, podemos realizarlo también con cintas. ¿Okay? Entonces, lo próximo es buscar que esa cinta que está sobre la cabeza que quede a la altura de los hombros. Entonces, dentro del espacio, si usted tiene que treparse encima de la víctima o pasar por encima o hacer cualquier movimiento, recuerde que si usted está solo o hay espacio suficiente para usted y la víctima, usted va a tener que manejarlo como sea. ¿Ok? Entonces, pues busque la forma de colocar esa cinta por debajo de los hombros. La cinta que tengo en la parte de abajo la voy a traer para entre medio de las piernas. Esa cinta la vamos a colocar sobre el pecho de la víctima, la que viene de abajo. Este tipo de cinta no es una cinta especial, lo podemos comprar se compran en lugares donde hay venta de telas, etcétera. Ahora no recuerdo el nombre de la cinta, pero se compra esa cinta. No es, no es caro y es accesible. Podemos tener en nuestro bolsillo, en nuestra mochila y podemos, para hacer una caminata improvisada o para poder rescatar a una persona en una situación donde podamos ver que no tenemos riesgo nosotros y podemos realizar este tipo de maniobras. ¿Ok? Entonces la que tenemos a los lados la vamos a sujetar y
la vamos a pasar por entre medio de la cinta que viene de abajo de la entrepierna. De esta forma. Usted va a ajustarla lo más posible, va a procurar o va a asistir a la víctima a sentarse. Cuando usted lo siente, utilice su rodilla como apoyo si usted está solo, y aquí va a conectar el sistema de tracción y sube. Una técnica o ¿Qué tipo de técnicas se pueden hacer para rescate con cuerdas? O también podemos tomar de ahí de donde tienen las dos gasas, eso se llama gasa, los dos bucles, y podemos tomar y podemos arrastrar a la persona. También se puede utilizar ese tipo de, eso es un sillín de circunstancias de emergencias, y podemos utilizar y arrastrar a la persona con la cinta de tipo de maniobras. una modificación, si usted puede pasarle. Bien. Realizadas con la cámara y establezca un... Aquí estamos viendo los primeros auxilios, como dijimos, otras técnicas. Ahí ya les paso ya el video. Entonces, para que vayan viendo cómo es el trabajo. Junto con el inmovilizador cefálico. El segundo y tercer auxiliador deben alinear totalmente el cuerpo del paciente. Al colocar el collarín cervical se procede a evaluar la parte posterior del cuello y realizar la medida del cuello del paciente en el inmovilizador multitalla. Bien, hago un paréntesis. Bien, gracias Mariano. Cinta mollera o cinta iripropileno. Ese es el nombre. Para movilizar al paciente hacia la camilla, los auxiliadores se posicionan en la parte lateral del paciente. El segundo auxiliador debe arrodillarse a la altura del tórax y tomar al paciente por el hombro y la muñeca del lado contrario de donde se encuentra ubicado. El tercer auxiliador se ubica al nivel de las rodillas, toma al paciente por la cadera y por las rodillas, asegurando que permanezcan unidas. Y el cuarto auxiliador debe sujetar a nivel de piernas y tobillos del paciente. La rotación lateral debe ser coordinada una vez el líder lo indique. El quinto auxiliador coloca la camilla a lo largo del paciente de manera diagonal. Posteriormente, los auxiliadores deben colocar al paciente sobre la camilla, centrándolo en esta forma de forma transversal y arriba en un solo movimiento. Para realizar el levantamiento del paciente, 4 auxiliares se posicionan en la parte lateral del paciente, 2 al lado izquierdo y 2 al lado derecho. El auxiliador líder realiza control cervical. El levantamiento se realiza una vez emitida la indicación del líder, un movimiento continuo y coordinado. Paciente en posición sentada. El primer y segundo auxiliador acceden al paciente siempre con la pierna proximal al piso para mantener el equilibrio.
El brazo del auxiliador pasa por debajo de la axila del paciente y termina agarrando la camilla tipo FEL, férula espinal larga con la mano que se queda libre. Se estabiliza la cabeza del paciente por la parte lateral. El tercer auxiliador debe sostener firmemente la FEL e indicar a los auxiliadores la posición de sus piernas para que en un movimiento coordinado y paulatino se baje al paciente al piso. Apoya el cuarto auxiliador para alinear al paciente a la FEL. Se desliza el paciente en la camilla y se asegura con la araña. Paciente deambulando. Camillaje en bipedestación. Se establece contacto con el paciente. El brazo del auxiliador pasa por debajo de la axila del paciente y termina agarrando la camilla tipo FEL, férula espinal larga, con la mano que queda libre. Se estabiliza la cabeza del paciente por la parte lateral. El tercer auxiliador sostiene firmemente la FEL e indica a los auxiliadores la posición de sus piernas para que en un movimiento coordinado y paulatino se baje el paciente al suelo. Una vez posicionado en zona segura, el tercer auxiliador realiza el control cervical. Apoyan los auxiliadores 4 y 5 para alinear el paciente a la FEL. Se sujeta al paciente de las articulaciones como se ilustra en el video y se coloca el collarín cervical. Se debe mantener la alineación de la columna en toda su extensión y colocar las correas o un elemento conocido como la araña en la camilla para evitar el movimiento lateral o longitudinal del cuerpo durante el tiempo que dure el transporte. Paciente en posición prono. Técnica en bloque. El objetivo de esta técnica es llevar al paciente en posición neutral y supina en simultáneo. El primer auxiliador realiza control cervical, de manera que al finalizar el movimiento de giro del paciente, quede en sus manos alineando la cabeza con el eje del cuerpo y será quien indica los movimientos a realizar a su equipo de trabajo. El segundo auxiliador se arrodilla a la altura de los hombros, sosteniendo hombro y cadera del paciente. El tercer auxiliador se arrodilla a la altura de la cadera, sosteniendo la cadera y la rodilla del paciente. El cuarto auxiliador se ubica a la altura del fémur y tomará las extremidades de la misma forma como lo hace el segundo auxiliador. El personal de apoyo posiciona la camilla tipo FEL entre los auxiliadores y el paciente de manera diagonal, ubicándolo más pegado al paciente, de tal manera que la columna vertebral del paciente se apoye lo antes posible de la camilla. Se realiza un movimiento en bloque hasta que se encuentre correctamente apoyada sobre el suelo. Paciente en posición supino. Técnica en túnel. El primer auxiliador debe alinear la cabeza, llevarla a posición neutral, si no hay contraindicación, y estabilizarla durante toda la maniobra. Los demás auxiliadores se posicionan sobre el paciente con espalda recta y realizando una ligera sentadilla para sujetar al paciente de las axilas, cadera
y extremidades inferiores. Según la indicación del líder, se levanta al paciente manteniendo posición ergonómica para que el auxiliador de apoyo ingrese la PEL desde los pies, deslizándola por el espacio generado por la posición de los pies de los auxiliadores, y se descarga al paciente a la camilla. Técnica de movimiento de camilla tipo FEL a la camilla de ambulancia con paciente. Una vez asegurado el paciente a la camilla tipo FEL con sus respectivas correas de fijación, conocidas como araña, se realiza un levantamiento coordinado. Dos auxiliadores se posicionan al lado derecho de la camilla, realizan una sentadilla. Los brazos quedan extendidos para realizar con las manos un agarre en los agujeros grandes de la camilla. Los brazos deben estar por dentro de las rodillas del auxiliador. Esta misma técnica la realizan los dos auxiliadores posicionados al otro lado. Una vez el líder indique el levantamiento, es importante no doblar los codos, tener los brazos extendidos y espalda recta. El personal de apoyo posiciona la camilla de la ambulancia por debajo y ahí se realiza el descargue del paciente en la camilla de la móvil. Ingreso de paciente a la ambulancia. Bien, ahí pudieron ver varias maniobras que podemos realizar en una zona urbana. Sí, tenemos obviamente los elementos y la tabla rígida propiamente dicha. Bien, tenemos 7 minutos de la clase. Hoy no les quiero quitar más el tiempo. Vamos a dar por finalizada la primera clase, que fue una introducción a lo que es el rescate, algunos tipos de maniobras. Más que nada, lo que es el mundo del rescate se maneja todo en maniobras. Por ahí a algunos le habrá parecido no muy interesante, pero siempre la introducción de a poco tenemos que ir evolucionando. Como siempre digo, tenemos que ir evolucionando. Siempre de a poquito va entrando el conocimiento, no todo de golpe, porque después no nos queda nada. Entonces vamos a ir absorbiendo, ya que esto es un curso, ya no es un seminario, es un curso, vamos a ir absorbiendo el conocimiento de a poco. Tengo otros exponentes que ellos le van a ir guiando en esta capacitación a lo largo. Estoy subestimando de 3 clases como mucho, como primer respondiente y como futuros rescatistas. Esto será de búsqueda y rescate. Es un curso de búsqueda y rescate que esto se da en 3 días en una clase presencial, que es mucho más amplio y se absorbe el conocimiento mucho mejor. Pero bien, a veces las distancias, el tiempo, el gasto de dinero se puede invertir en una capacitación más allá que se puede dar gratis. La capacitación, no tenemos ningún problema, como anticipo. El tiempo, la distancia, sale dinero. En trasladar, alimentación, tomarnos el tiempo, el trabajo, por ahí no nos deja. Entonces tenemos la posibilidad hoy día de la virtualidad. Y bien, vamos a ir dándole de a poco el conocimiento. Quería hacer un poco más amplia la clase, pero vamos a ir de a poco vamos a ir agregando conocimiento para que ustedes se lleven un buen curso, no que se lleven algo como es encimado y algo compacto, donde después le queda 2 técnicas, lo queda una técnica. Así que bien, que tengan todos buenas noches y mañana nos estaremos conectando a la misma hora. Así que vayan sabiendo que es un curso y que van a tener el respaldo de la fundación, y como así, obviamente, yo los certifico como
cursantes del curso de rescate de la Fundación. Que tengan muy buenas noches y muchísimas gracias por estar presentes. Los espero mañana nuevamente en la próxima clase.